En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando el tema de la ansiedad, que lo habíamos iniciado en la edición anterior, señalando algunos aspectos relacionados con la ansiedad como un espectro que va desde una emoción normal, sana, adaptativa, hasta verdaderos problemas de salud relacionados con la ansiedad como problema específico. En el día de hoy vamos a analizar una situación intermedia en la cual nosotros vamos a ver personas o vamos a incluir a aquellas personas que comienzan a experimentar manifestaciones sintomáticas propias de la ansiedad. Síntomas que van desde los síntomas meramente psicológicos, como es la percepción de ese estado desagradable de inquietud, de intranquilidad permanente, de zozobra, como las manifestaciones ya de orden físico relacionados con síntomas o sintomatología somática de distinto orden, cardiovascular, gastrointestinal, desde todo punto de vista dermatológico. Esas manifestaciones somáticas que son expresión de un cuadro de ansiedad, y también vamos a estar viendo entonces esas alteraciones propias del estilo de pensamiento, del estilo adaptativo de las personas que están sometidas a una situación de angustia. Y lo iremos analizando uno a uno. En estas circunstancias estaríamos hablando entonces de las alteraciones de ansiedad reactiva. Es decir, un estado donde hay una ansiedad que ha sido activada por situaciones externas que están generando o están funcionando como las causas, como el motivo, como el desencadenante de ese tipo de manifestaciones. Estas manifestaciones, esta respuesta de ansiedad exagerada, ya no adaptativa, sino disruptiva, puede obedecer o bien a un manejo inadecuado del estrés, como señalábamos en la edición anterior, sostenido y progresivo a lo largo del tiempo, o porque existen situaciones específicas, conflictos específicos que se vienen arrastrando desde hace cierto tiempo y se van sumando uno más otro y van generando un cuadro de conflictividad múltiple que la persona no se siente en capacidad de manejar, o se pueden presentar de manera súbita frente a acontecimientos catastróficos o acontecimientos devastadores para las personas, que generan entonces esta reactividad emocional de ansiedad reactiva. Ya en estos niveles vamos a tener manifestaciones clínicas más importantes, más notorias, más específicas. Y la primera característica es que existe entonces esa correlación clara entre un evento externo y las manifestaciones sintomáticas, tanto en la cronología de los acontecimientos como en la correlación y la intensidad de los síntomas con los acontecimientos. La aparición de síntomas físicos asociados específicos, y eso es entonces lo que llamamos los síntomas por somatización. Es decir, esas personas que tienen un cuadro de cefalea, dolor de cabeza, que han sido estudiados y no tienen ninguna causa específica para eso, o problemas digestivos y no tienen un problema específico para eso, o problemas dermatológicos y no tienen un problema específico para eso, o inflamatorios, o de cualquier orden. Es decir, donde los médicos de distintas especialidades empiezan a decir esto es porque usted está muy ansioso. Es decir, hay una manifestación somática, sí, física, sí, donde hay una perturbación, sí, pero el origen no está propiamente en cada uno de esos sistemas u órganos, sino el origen está en esa angustia subyacente frente a una situación que la está desencadenando y que el individuo, por una razón o por la otra, no está sabiendo o no está pudiendo manejar de manera adaptativa. Eso va a generar entonces como consecuencia, además de esta aparición, la afectación importante del desempeño de las personas. Es decir, su desempeño laboral, su desempeño en sus actividades cotidianas, su capacidad adaptativa o el desempeño de sus roles familiares, laborales, afectivos, comienza a afectarse. La persona comienza a tener un desempeño, ¿ok?, distinto, diferente, con tendencia a la pérdida de habilidades y a la pérdida de capacidades de resolver y de manejar adaptativamente situaciones. Además de eso, va a haber entonces también un agotamiento en los recursos habituales de adecuación. Es decir,
ya el paciente, aunque vaya los fines de semana al sitio donde solía ir a relajarse, no es suficiente. Aunque siga haciendo técnicas de relajación, ya no es suficiente. Aunque haga algún tipo de actividad deportiva, ya no es suficiente. Aunque haga recursos para distraerse y para lograr manejar el manejo anteriormente de su estrés, comienza a ser ineficiente. Por consiguiente, ya el tema de la ansiedad comienza a superar las habilidades y las técnicas y los recursos habituales que ese paciente utilizaba para tranquilizarse, para dormir mejor, para comer mejor, para concentrarse mejor, para ser más efectivo en su trabajo, para adecuar y controlar su impulsividad, su carácter y la dinámica de sus relaciones interpersonales. Todo porque está interferido su actividad cognitiva, es decir, su actividad de pensamiento está interferida permanentemente por la presencia de estos factores externos que sobrecargan mucho su atención, que están fuera de su rutina y que le generan una altísima necesidad de prestar atención y sin lograr ser efectivo en la resolución de esos problemas. Cuando configuramos un cuadro o identificamos un cuadro con todas estas características, entonces estamos hablando claramente de que esta es una persona que está teniendo un cuadro de ansiedad reactivo. Usted está ansioso porque está viviendo tales o cuales circunstancias y sus mecanismos habituales de control y de mantenimiento no están siendo efectivos. Entonces allí la intervención sobre ese tipo de situaciones empieza a ser un tanto mayor. Es decir, ya se requieren un tanto más de recursos. Generalmente, si bien en las manifestaciones de ansiedad cotidiana que hablábamos en la edición anterior, podría intervenir cualquier médico, cualquier consejero, cualquier persona asociada al área del manejo de la salud, que dé algunos aportes iniciales, ya empezamos a ver la necesidad de intervenir sobre ellas con mecanismos un tanto más específicos. Aquí comienza a ser importante el uso de la psicoterapia, el uso de aquellos recursos que permiten al paciente hacer una mejor evaluación de aquellas circunstancias que está teniendo, de hacer un mejor uso de los recursos que realmente tiene y de comenzar a interiorizar más sus procesos perceptivos y sus procesos interpretativos de lo que está ocurriendo. Vamos a aclarar un poquito más este concepto porque es importante tenerlo presente. Cuando tenemos esas manifestaciones de ansiedad que nos están afectando desde lo físico hasta lo laboral, hasta lo social, hasta lo emocional propiamente dicho, y estamos muy conscientes de que está el problema, tenemos la percepción de que todo lo que está pasando obedece única y exclusivamente a ese tipo de problemas. Y no nos damos cuenta de que también están allí interactuando algunos factores con los cuales yo estoy de una u otra forma percibiendo de una manera inadecuada el problema, de una manera que no me permite conectar con las situaciones que podrían ser parte de la solución. Aquellos procesos en los que entonces el pensamiento comienza a perturbarse. Y cuando decimos que se perturba el pensamiento es que comienzo a tener interpretaciones excesivamente marcadas por elementos distorsionantes de tipo negativo. Entonces comienzo a ver que el problema no tiene solución, que no tengo alternativas, comienzo a asomarme al futuro con ideas cada vez más amenazantes, disminuyo la apreciación de algunos aspectos que podrían funcionarme hoy, magnifico aquellos efectos que yo estoy viendo en el futuro que pueden empeorar el problema y empiezo a anticipar desde hoy situaciones que no están ocurriendo, pero que están relacionadas con cosas que sí ocurren hoy, pero me estoy anticipando, las estoy yendo más allá con consecuencias aún peores, aún mayores. Entonces estoy teniendo una reactividad emocional por lo que estoy viviendo en el presente y una reactividad emocional, también de ansiedad, por lo que estoy anticipando en el futuro. Y cuando estamos ansiosos, cambia nuestra manera de interpretar, cambia nuestra manera de racionalizar las cosas y comenzamos a ver y a darle significados amenazantes a todo lo que es y a todo lo que no es. Y a considerar en primera línea y en primera instancia aquellas cosas a futuro amenazantes como las más probables. Por consiguiente, estamos teniendo hoy
una angustia que corresponde a una lectura del futuro que aún no ha llegado. Entonces estoy manejando la angustia correspondiente a lo que estoy viviendo hoy y ante lo que estoy anticipando que voy a vivir mañana. Que como lo estoy viendo magnificado, no voy a ver las alternativas, no voy a ver las soluciones y estoy generando entonces una mayor sobrecarga de mi respuesta emocional frente a un problema que me está agobiando, que estoy sintiendo que me está dejando sin salidas. Eso es entonces el fenómeno que nosotros observamos en las ansiedades reactivas, donde el individuo comienza a hacer una valoración o una sobrevaloración de los riesgos y de las amenazas de las situaciones que lo están afectando y está perdiendo el enfoque sobre las posibilidades, las alternativas y las soluciones y magnificando el enfoque sobre las amenazas, las desgracias y los cataclismos que vienen más adelante. Lo que hace entonces que en el presente aumente el nivel de angustia, aumente el nivel de ansiedad, que aumenta a su vez las manifestaciones sintomáticas, que a su vez entonces las manifestaciones sintomáticas se convierten en nuevas expresiones de amenaza, que el paciente anticipa entonces más enfermedad. Como quiera que sea, estamos viendo entonces un remolino de retroalimentación continua entre lo que está ocurriendo, mi interpretación catastrófica proyectada hacia el futuro, mi anticipación de más ansiedad y eso genera un ciclo permanente de retroalimentación. Como conocemos muy bien esos tipos de mecanismos, es muy importante en estas manifestaciones de ansiedad incorporar a los trastornos de ansiedad o las manifestaciones de ansiedad de carácter reactivo, incorporar la ayuda, el asesoramiento psicoterapéutico por personal psicológico, por psicoterapeutas, bien sea psiquiatras, bien sea psicólogos, bien sea orientadores, personas que tengan habilidad y capacidad para identificar estas manifestaciones correlacionables con las características del pensamiento, corregirlas y hacer que las personas sean capaces de manejar una visión más objetiva de lo que están viviendo. Conjuntamente van a requerir además ayuda de orden médica, en la que probablemente también se incorporen o no, dependiendo de la necesidad, algún aporte de tipo farmacológico para disminuir o atenuar la intensidad de los síntomas. Como quiera que veamos, esto se trata de una manifestación relacionada con la angustia que está activada por situaciones externas, es decir, la ansiedad está haciendo su trabajo, me está poniendo en alerta, pero el manejo es tan inadecuado que comienza a ser la ansiedad cada vez más una manifestación de señales de alarma que me hace cada vez menos capaz de manejar mis situaciones y que estoy más bien retroalimentando y activando aún más los problemas de ansiedad. Entonces, en este segundo nivel de adaptación, tendríamos entonces la conceptualización o la importancia de la evaluación y la participación de la intervención psicológica a través de procesos psicoterapéuticos, afinar más el uso de técnicas específicas de relajación, de control respiratorio, de manifestaciones sintomáticas específicas, a atender las distintas sintomatologías somáticas que pueda estar teniendo para evitar que haya una progresión de patologías en otro orden y eventualmente, pues entonces, la medicación específica que le existe para controlar esos mecanismos de angustia y de ansiedad. Esto sería entonces el preámbulo o el fin de las manifestaciones de una ansiedad que se correlaciona con una relación real con situaciones de amenaza, antes de que hablemos entonces ya para la siguiente sesión de lo que serían entonces los trastornos propiamente dichos de ansiedad, cuando la ansiedad se convierte o en un problema en sí mismo y requiere técnicas y requiere enfoques especializados para manejarlo y resolverlo como un problema de salud propio y no como una manifestación emocional, como lo hemos visto hasta ahora.